El proceso de descentralización en Guatemala ha sido concebido para llevar a las y los ciudadanos los servicios públicos y la responsabilidad de participar en la planificación del futuro de nuestro país, mejorando la inversión de los recursos mediante procesos de descentralización y desconcentración. El objetivo es que la descentralización se convierta en un medio para contribuir a la reducción de la pobreza por la vía del desarrollo económico local en la búsqueda del bien común. Los protagonistas de este proceso son las municipalidades y los consejos de desarrollo como los principales espacios de participación de toda la población en la gestión pública para la planificación democrática de políticas públicas territoriales. El proceso de descentralización comenzó en Guatemala hace más de 50 años. La reforma económica, social e institucional, iniciado en 1944 durante el gobierno del presidente Juan José Arévalo, sentó las bases de la descentralización del Estado. Es así como en 1945 se lleva a cabo por primera vez y en forma democrática la elección para los gobiernos municipales. La descentralización en nuestro país es parte del marco legal establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1985, en vigencia hasta la actualidad. La firma de los acuerdos de paz le dio un renovado impulso y contenido al proceso de descentralización. En años recientes, los gobiernos han dado mayor énfasis al proceso de descentralización. En ese marco, en el año 2012 promulga la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el Código Municipal y la Ley General de Descentralización, que propicia el traslado de competencias, recursos y responsabilidades hacia los gobiernos departamentales y municipales. En mayo del 2005 se da a conocer por primera vez la Política Nacional de Descentralización para dotar de una orientación de largo plazo al proceso de descentralización en Guatemala. El contexto del proceso actual está marcado por diversos estudios que caracterizan a Guatemala como un país desigual, con marcadas asimetrías entre los espacios urbanos y rurales, entre hombres y mujeres, entre indígenas y no indígenas, entre la cantidad de personas que viven en pobreza y las que viven en opulencia. La inversión pública privilegia a la región metropolitana y central en perjuicio de las otras regiones, especialmente aquellas en las que habitan los pueblos indígenas. Son en estas regiones donde residen los hombres y mujeres más excluidos y excluidas, pobres, analfabetos y analfabetas, en situación de inseguridad alimentaria y con la menor atención en cuanto al efectivo goce de los servicios sociales que el Estado tiene la obligación constitucional de proveer de forma universal, especialmente de salud, educación, vivienda, empleo y seguridad. Las grandes diferencias en la distribución de la riqueza se traducen en que un 57% de la población vive en situación de pobreza y un 16% en pobreza extrema, sobre todo en áreas rurales e indígenas. Los valores más altos de mortalidad infantil se encuentran entre la población indígena, mientras que la mortalidad materna es la más alta de Centroamérica y una de las más altas de América Latina. Los valores más altos de este flagelo corresponden a las poblaciones indígenas, pobres y rurales. Adicionalmente, Guatemala tiene los índices más altos en el continente americano en lo que se refiere a desnutrición crónica en menores de 5 años. En el año 2002, el 43% de la niñez menor de 3 años padecía de desnutrición crónica. El marco conceptual en el cual está asentado este proceso y de acuerdo a la Política Nacional de Descentralización es la siguiente.
La descentralización es el proceso mediante el cual se transfiere desde el organismo ejecutivo a las municipalidades y demás instituciones del Estado y a las comunidades organizadas legalmente con participación de las municipalidades el poder de decisión, la titularidad de la competencia, las funciones, los recursos de financiamiento para la aplicación de las políticas públicas nacionales a través de la implementación de políticas municipales y locales en el marco de la más amplia participación de los ciudadanos y ciudadanas. La Estrategia General de Implementación de la Descentralización hoy por hoy se desarrolla en base a la Política Nacional de Descentralización, la cual implica para su ejecución un proceso estratégico de corto, mediano y largo plazo. Asimismo, el fortalecimiento de la capacidad rectora de las entidades del Ejecutivo y las capacidades de gestión de las municipalidades a efecto que mejoren el ejercicio de sus competencias propias y se preparen para recibir las que les sean descentralizadas. Entre los principales avances del proceso que la descentralización tiene en Guatemala destaca lo siguiente: la autonomía política del gobierno municipal para elegir autoridades democráticamente, la emisión de la Política Nacional de Descentralización, la promoción de la participación ciudadana a través del sistema de consejos de desarrollo como espacio principal de encuentro entre Estado y sociedad. Asimismo, una mayor atención de la administración central a la autonomía de los municipios. Destaca también la mayor captación de ingresos propios y algo muy importante, la transferencia presupuestaria hacia las municipalidades con mandato constitucional. Guatemala es el país de Centroamérica que más recursos financieros transfiere del presupuesto de ingresos ordinarios. Una norma constitucional, específicamente el artículo 257, ordena al organismo ejecutivo trasladar cada año del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado un 10% a las municipalidades del país. Entre otros de los avances, destaca la creación de nuevos municipios, cambios en la duración del periodo de gobierno municipal que pasó de ser de 2 a 4 años, reconocimiento de alcaldías y autoridades indígenas, una mayor participación femenina en las planillas, participación de la sociedad organizada en el proceso electoral a través de comités cívicos y el mejoramiento en el perfil de los candidatos al cargo de alcalde. Finalmente tenemos la captación y administración directa de impuestos, o sea, el impuesto único sobre inmuebles YUSI, la administración de tránsito, que es una competencia especial, descentralización de procesos administrativos de educación a las juntas electorales, funcionamiento de escuelas de autogestión, descentralización sectorial de servicios de salud hacia las municipalidades y ONGs, puesta en marcha del Sistema Integrado de Salud SIAS, reconocimiento de la sociedad civil organizada de sus derechos y deberes en el desarrollo de su localidad, pero muy especialmente el mejoramiento del nivel de vida de los guatemaltecos y las guatemaltecas.